Hola amigos. El próximo 24 de agosto, Japón arrojará agua de Fukushima al océano. Pese a las protestas de los vecinos, las autoridades japonesas han decidido iniciar el vertido de agua de la central nuclear de Fukushima 1. La descarga del agua utilizada para enfriar los reactores de la planta comenzará el jueves de esta semana, informó la emisora NHK. El gobierno decidió comenzar a descargar agua el 24 de agosto, informó el canal de televisión. Según la agencia de noticias Kyodo, el primer ministro Fumio Kishida dijo que Japón, a pesar de los temores de los pescadores locales y las protestas de China, comenzará a verter agua de las centrales nucleares al océano el jueves, y aclaró que el proceso se iniciará si las condiciones climáticas lo permiten. En abril de 2021, las autoridades japonesas anunciaron planes para liberar gradualmente agua al océano desde Fukushima 1 después de un tratamiento especial. La decisión de Tokio provocó un descontento generalizado entre los países vecinos y, en particular, entre los representantes de la industria pesquera, que temían que los consumidores rechazaran cualquier producto del mar capturado en la zona. Algunos científicos creen que las consecuencias a largo plazo de tal medida no están claras, por lo que la liberación de agua debería retrasarse. Cuando Japón aprobó esta medida, se legalizó lo que los científicos se temían y estaban tratando de evitar, pero que el capitalismo no ha querido solucionar por el elevado coste. Las autoridades niponas subrayan que la Agencia Internacional de la Energía Atómica continuará realizando una revisión independiente para certificar la calidad del bien hídrico. Se pretende verter al Océano Pacífico más de 1 millón de toneladas de agua radiactiva, utilizadas para enfriar los reactores del complejo durante el accidente nuclear de 2011. El agua fue tratada mediante el sistema avanzado de procesamiento de líquidos, y se liberará alrededor de 1 kilómetro de distancia de la costa, proceso que se espera comience el 24 de agosto de 2023 y tarde unos 30 años en completarse. Mediante esta aprobación, se ha confirmado la seguridad de la instalación de los puestos de descarga de agua tratada, declararon las autoridades, subrayando que esto no significa que el operador de la planta, Tokyo Power Electric Company, va a poder iniciar inmediatamente el vertido del agua al mar. Antes de hacerlo, la empresa será sometida a un proceso de inspecciones que verifiquen y confirmen el estado de las instalaciones de descarga. Además, el Organismo Internacional de Energía Atómica continuará realizando una revisión independiente en todo momento, incluso mientras se toman estas medidas, y el gobierno de Japón considerará cuidadosamente los hallazgos y las observaciones de la revisión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Aunque el sistema de filtrado reduce la contaminación radioactiva, el tratamiento actualmente no puede eliminar la presencia de tritio. Esto ha provocado una fuerte oposición por parte de los sindicatos de pescadores de la región, que temen un impacto medioambiental y económico negativo. Por su parte, países vecinos como China y Corea del Sur también han expresado su preocupación. Solo los muy tontos pueden creer que hacen desaparecer el sol porque lo tapan con un dedo cerca del ojo. ¿Qué es lo que hace Hollywood con sus películas? Tapan las vergüenzas del capitalismo con los dedos de sus guiones que siempre desvían la atención en otras direcciones. En madrugada del 14 de febrero de 2021, se produjo un seísmo de 7,1 en Japón, que provocó derrames de agua de las piscinas de combustible gastado de 2 reactores de la central nuclear Fukushima 1. El derrame se limitó al interior de los edificios y no provocó ningún impacto en el exterior. El agua de las piscinas de combustible gastado de los reactores 5 y 6 de la central nuclear de Fukushima 1, se derramó parcialmente debido al terremoto. De acuerdo con la información de la agencia Reuters, el desbordamiento de las piscinas se limitó al interior de los edificios, y se confirmó que no provocó ningún impacto en el exterior. También se derramó una pequeña cantidad de agua en la piscina de combustible gastado del reactor 1 de la central nuclear Fukushima 2. ¿Pero cuál es la realidad de la tragedia de Fukushima? La investigadora Cristina Consolo, fundadora y conductora de Nuclear Radio, decía en agosto de 2013 lo que ocurriría, y sucedería si pasase lo que está aconteciendo actualmente. Esto ocurría en los años posteriores a la catástrofe según Cristina Consolo.
Los niveles de radiación dentro de un reactor dañado en la planta nuclear japonesa de Fukushima han alcanzado un nivel récord, y son los peores desde que la planta sufrió una triple fusión, hace casi 6 años. Las últimas lecturas ahora plantean un serio desafío a medida que los funcionarios se preparan para desmantelar las instalaciones afectadas. Los niveles de radiación dentro del recipiente de contención del reactor número 2 en Fukushima han alcanzado los 530 sieverts por hora, una cifra descrita por los expertos como inimaginable. Las lecturas tomadas por Tokyo Electric Power Co. fueron tomadas cerca de la entrada de un espacio inmediatamente debajo del recipiente a presión, que contiene el núcleo del reactor. El nivel de radiación dentro de la planta ahora supera con creces el máximo anterior de 73 sieverts por hora, que se registró poco después de la triple fusión en marzo de 2011. TEPCO realizó las lecturas analizando el ruido electrónico causado por la radiación en imágenes de vídeo. La compañía dice que esta técnica tiene un margen de error de más o menos 30%, por lo que incluso en la bola baja extrema, los niveles no son inferiores a 370 sieverts por minuto, pero posiblemente tan alto como 690. No hace falta decir que esta planta no es apta para la vida humana, solo una dosis de un solo sievert es suficiente para causar enfermedad por radiación y náuseas. La exposición a 4 o 5 sieverts mataría a cerca de la mitad de los expuestos a él en un mes, mientras que una sola dosis de 10 sieverts es suficiente para matar a una persona en cuestión de semanas. Estos niveles de radiación están complicando los planes de desmantelar la planta. Según el Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas, los profesionales médicos no están preparados para tratar a los pacientes que han estado expuestos a los niveles de radiación actualmente experimentados en la instalación. Este es un gran problema para TEPCO, que planea eliminar los desechos de combustible como parte del proceso de desmantelamiento. El desmantelamiento de Fukushima está programado para comenzar en 2021 y podría tomar casi medio siglo, todo esto suponiendo que no ocurra otra catástrofe. ¿Son esto paranoias para asustar niños, producto de los que dicen la verdad? Cuando lo nuclear va mal, realmente, sale mal. Hace años que TEPCO está rociando los reactores con agua en los edificios rotos. El sitio está saturado y no hay lugar para guardar toda esa agua radiactiva. TEPCO está tirando esa agua contaminada al mar. Además, los 3 núcleos derretidos están en pleno síndrome de China, han salido de sus vasijas y edificios de contención y están abriendo su propio camino debajo del complejo. El vapor visible frecuentemente saliendo del suelo y los altos niveles de contaminación en la bahía frente al complejo, hacen presumir que los 3 núcleos están en contacto con el acuífero, contaminando miles de toneladas de agua por día que desemboca en el océano. El hemisferio norte en los días siguientes al terremoto recibió un baño fuerte de lluvia radiactiva, en especial la costa occidental de Estados Unidos y Canadá. Hoy las emisiones radiactivas de Fukushima continúan contaminando aire y mar con lluvia radiactiva. La contaminación del Océano Pacífico y la basura radiactiva arrastrada al mar después del tsunami, están haciendo su viaje hacia California, y llegaron en 2014 a las costas de América del Norte. La temporada de pesca fue un desastre en Estados Unidos y Canadá, con grandes disminuciones en la cantidad de peces además de peces encontrados sangrando por los ojos, y otras mutaciones producto de la radiación proveniente de Fukushima. Estamos frente a la mayor amenaza a la humanidad desde la era del hielo. No existe, ni existirá, la tecnología para contener el desastre nuclear en Fukushima. En el mejor de los casos TEPCO encontrará una manera de tirar agua a todo el complejo continuamente por los próximos 50.000 años. El estado del sitio es tan precario que dudo que lleguemos. Los niveles de radiactividad están tan altos en el sitio que pronto podría ser necesario evacuarlo. Si eso ocurre, no se podrá seguir con los trabajos de enfriamiento manual y fallarán todos los equipos del sitio, desatando un apocalipsis nuclear mientras los reactores sanos que quedan en el complejo se derretirán, y la pileta de combustible común ubicada cerca de los edificios 5 y 6 también entrará en fisión.
pronto se tendría que evacuar el complejo Fukushima 2, a 10 kilómetros al sur. Japón se tornará inhabitable, causando fallas sucesivas en sus 54 reactores. Todo el hemisferio norte será envuelto en una nube letal que eventualmente llegaría al hemisferio sur. ¿Qué se puede hacer? Lamentablemente, no se puede hacer nada. La oportunidad para contener el desastre ya pasó y está fuera de control. No hubo un equipo de aniquiladores como aquel que armó la Unión Soviética en 1986, para enfrentar y sepultar el herido reactor de Chernobyl. No crean en los límites permitidos de radiación, ya que los gobiernos elevan el límite a la par con los descubrimientos de contaminación de Fukushima. La radiación es letal con cualquier dosis. Pues muy bien amigos, esto es algo muy típico de los medios masivos de falsimedia, que encubren esta catástrofe, y sus consecuencias. A esta gentuza del capitalismo, les da igual cómo quede el planeta en nuestros descendientes, su lema es: el que venga atrás que arree. Y ellos a vivir de lujo mientras vivan, y nosotros les votemos. La investigadora Cristina Consolo, fundadora y conductora de Nuclear Radio, que ya en agosto de 2013 en su emisora de radio decía lo siguiente: ¿se cuece un apocalipsis en Fukushima? Los remiendos con adhesivo no bastan. Incluso el más mínimo error durante una operación para extraer las más de 1.300 barras de combustible en la central nuclear de Fukushima en Japón, podría desencadenar una serie de fallos con un resultado apocalíptico. El operador de Fukushima TEPCO planea extraer 400 toneladas en barras de combustible gastado, que se encuentra almacenado en una piscina en el reactor dañado de la planta número 4. La eliminación tendría que hacerse manualmente desde la parte superior del edificio afectado en un entorno de contaminación radiactiva. La complicación más grave podría ser cualquier cosa que conduzca a una reacción nuclear en cadena. En el peor de los casos, un mal manejo de una de estas barras podría resultar crítico, derivando en una crisis en la superficie del planeta por la liberación de lluvia radiactiva que sería imposible de detener, explicó la investigadora Cristina Consolo, fundadora y conductora de Nuclear Radio. A pesar de que la eliminación de barras de combustible ocurre a diario en las más de 430 plantas nucleares en todo el mundo, es un procedimiento muy delicado, incluso bajo las mejores circunstancias, advierte Cristina Consolo. Lo que hace que la eliminación de combustible en Fukushima sea tan peligrosa y compleja, es que se trata de una piscina de combustible cuya integridad se ha visto gravemente comprometida, explica la especialista. Que subraya, que no obstante, debe intentarse, ya que el reactor 4 tiene los problemas estructurales más importantes y esta piscina se encuentra en la planta superior del edificio. El sitio ha sido apuntalado con cinta adhesiva y un soporte de bicicleta durante más de 2 años, señaló Consolo al describir los intentos de minimizar las consecuencias del accidente ocurrido el 11 de marzo de 2011. La complicación más grave podría ser cualquier cosa que conduzca a una reacción nuclear en cadena, en una piscina de combustible que contiene las barras y tiene los soportes dañados, se podría poner en marcha por su cuenta en cualquier momento. TEPCO ha sido increíblemente afortunado de que esto no haya sucedido todavía, declaró Consolo. Según la investigadora, el peor de los casos podría desembocar en la muerte de miles de millones de personas, un verdadero apocalipsis, según ella. Además del potencial peligro del reactor número 4, también entiendo que un evento climático, un apagón, un terremoto, un tsunami, un fallo del sistema de refrigeración, o una explosión y un incendio de algún tipo, en cualquier punto de la planta de Fukushima, también podrían desatar un evento de tal magnitud, advierte la investigadora. Y ahora amigos, a todos nos embargan las preguntas que nos vienen a la cabeza: si esto podría tener algún remedio en 2013, ¿por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué no se desmanteló toda la planta nuclear de Fukushima? ¿Por costes? ¿Por no cuestionar la energía nuclear, cuando deberían estar desmanteladas todas las del mundo actualmente? Y todo por engordar el culo a los capitalistas que controlan el lobby nuclear. Pues nada, aquí estamos nosotros para seguir votando a quienes les representa.
Así vamos quemando etapas haciendo funambulismo en el alambre. En febrero de 2021, fue un terremoto de 7,1 en la zona. ¿Y mañana? Esto es todo amigos, reciban un saludo.